Soy María Sormani y voy a leer un capítulo escrito por Mariana Caballero de Maestras Argentinas. Marina Vilte. Por lo áspero a las estrellas. ¿Dónde te fuiste, Marina? ¿Qué camino te llevó? Te esperamos tanto tiempo, quizás tu destino ya se terminó. Samba a Marina. Cuentan que los conquistadores españoles, cuando llegaron desde el norte a un pródigo valle, luego de una larga marcha por la aridez del altiplano, pronunciaron jubilosos Ijuy, palabra que repetida se parece mucho a Jujuy. La ciudad de San Salvador de Jujuy fue fundada sobre la derrota de los pueblos originarios con el fin de apropiarse de sus tierras. ¿Pero qué significa hoy Jujuy? Jujuy es la belleza de sus cerros pintarrajeados y la familia Blaquier con su silencio genocida. Es la noche del apagón y es también Olgaredes, la madre coraje que rondó sola por años en la plaza central. Jujuy es bagazo y alto comedero, con un régimen de gobierno capaz de tener una presa política durante años, Milagro Sala, como revancha por haberle dado protagonismo a los postergados de siempre. En síntesis, Jujuy sigue siendo la provincia feudo que acumula silencios hasta estallar. Esa provincia de antagonismos insalvables es la que vio nacer a Marina Vilte, maestra, coplera y sindicalista. Envuelto en las luchas de su tiempo, Agustín Tosco dijo una vez: hay momentos en que el pueblo sintetiza en su acción los pasajes más significativos de su historia. En esos momentos, los dirigentes populares tallan su coraje para parecerse aún más a su gente. A Marina le tocó vivir ese mismo tiempo con el pueblo, pretendiendo escribir su historia a mano en la lucha organizada con dirigentes fogueados y dignos. Hacia los años 60 y 70, los protagonistas de nuestra historia ya estaban en acción. Una oligarquía explotadora, golosa de la riqueza ajena, y un pueblo pobre de mayoría originaria con una obstinación de siglos. Y todo se da en un momento histórico singular. Guerra Fría, mundo bipolar, revolución ejemplar en la cercana Cuba, triunfo militar sobre el imperio en el lejano Vietnam y aquí, democracia intermitente y lucha por el regreso de Perón. En esos años surgen jóvenes voces de rebeldía bajo el impulso de una clase trabajadora que se estaba preparando para tomar el cielo por asalto, o al menos, y con la misma energía, el cielo de las calles. Nacimiento y estudios. Marina Leticia Vilte nace en San Salvador de Jujuy el 5 de noviembre de 1938. Su padre era agricultor y su madre maestra. Su ciudad natal es conocida como la Tacita de Plata. Se la llamó así por descansar entre dos cintas de agua, los ríos Sibi-Sibi y el Río Grande, o quizá por su belleza diáfana. Allí asistirá a la Escuela Normal Superior Mixta Juan Ignacio Gorriti, donde cursará sus estudios primarios y secundarios hasta recibirse de maestra. Esa escuela normal tiene por lema una inquietante frase: por lo áspero a las estrellas, lema de Juanita Stevens, una de las tantas maestras norteamericanas invitadas por Sarmiento a estas tierras. Pero, ¿qué será lo áspero para Marina y cuáles serán sus estrellas? Sus años de educación coinciden con los del auge y caída del peronismo. En la escuela supo de tediosos discursos, leyó los textos indicados en la época y, como señala Sofía D'Andrea, supo ver lo distinto en esos libros. En las ilustraciones irrumpieron en imágenes obreros en plena producción, mujeres de camino a la fábrica, multitudes puño en alto, agitando pancartas, fábricas humeantes, es decir,
los hombres y mujeres del pueblo en acción. Si bien no adhirió en esos años al peronismo, lo que se aprende suele guardarse en algún rinconcito de la memoria y perdura y crece. Estudiosa, disciplinada y buena compañera, fue delegada estudiantil de la Normal y se asomó a luchas y búsquedas en esos años agitados. Se recibe de maestra en 1956 y comienza a trabajar en la Escuela Provincial Delfín Puch de San Antonio, un pueblo del sur de Jujuy, y más tarde se traslada a la Escuela General José de San Martín de la capital provincial. Se afilia al sindicato docente el 10 de diciembre de 1958, cuando gobernaba el país bajo estado de sitio el presidente Arturo Frondizi. En ese mismo año se reglamenta el Estatuto del Docente mediante la Ley 14.473. Allí quedarán asentados derechos y obligaciones de toda la docencia en pie de igualdad. Marina fue una joven de su tiempo, amante de libros y música, cercana a artistas, contestatarios. Supo combinar rebeldías y escepticismos. Leyó con pasión los textos de Paulo Freire y es posible que haya brevado en ellos para comprender la importancia de que el pueblo pronuncie su propia palabra. El magisterio, las coplas y la lucha sindical quizás fueron, en su historia personal, formas distintas de avanzar en ese camino. El trabajo de maestra suele ayudar a abrir los ojos a quien sepa mirar. De pie, ante la dura realidad de miseria e injusticias, Marina va a luchar por la escuela pública y por los changuitos con hambre de esa Jujuy tan desigual. En la escuela se enseña y se aprende al mismo tiempo. Fue la lucha. En los años 60 se inicia como delegada de su escuela y comienza una tarea sindical que la llevará a profundizar su compromiso militante. En 1968, el jujeñazo será la expresión local de la lucha contra la dictadura de Onganía. Igual que en el cordobazo y en el rosariazo, fue en las calles donde se materializó la unidad entre distintos gremios de trabajadores. La docencia buscó integrarse a las luchas que incendiaban el país. Dejaron a un lado sus viejos ropajes de maestros apóstoles para comenzar a pensarse y sentirse como trabajadores. Héctor Tizón, el escritor ya fallecido, que fuera habitante de Yala, diferenciaba sutilmente entre pensar y sentir. Decía, pienso y siento, que es pensar con ganas. Y esa aclaración resulta clave para remarcar el valor de la voluntad en esa construcción. Los maestros y maestras se pensaron y se sintieron trabajadores. Lo pensaron con ganas. En ese tiempo, un fuerte compromiso social invitaba a los educadores a repensar sus prácticas. Como señala María Teresa Nidelkov en su libro Maestro Pueblo o Maestro Gendarme, la dinámica de las luchas sociales los impulsaba a preguntarse: ¿qué somos en la sociedad argentina actual y qué podemos ser? Este es el problema que nos inquieta a los docentes. Una pregunta que podría traducirse en otra: ¿deben los maestros reproducir o transformar esta sociedad injusta? En esos años también se fue limando la tensión entre considerarse trabajadores o profesionales, como afirma Hugo Yasky. Debido a los procesos de pauperización de esos sectores de clase media, muchos docentes empiezan a vivir con el bolsillo lo que después van, de alguna manera, a expresar en términos de identidad. Quedaba pendiente una gran cuestión organizativa: si los sindicatos docentes debían integrarse al resto del movimiento obrero. En ese sentido, Pedro Macías, presidente de ADEP, Asociación de Educadores Provinciales, hasta 1971, fue pionero y materializó el acercamiento de los maestros a otros sectores laborales. Durante su gestión estalló un conflicto entre el gobierno y los trabajadores provinciales nucleados en AGEOP. Incluso en junio de 1970, cuando estos decidieron hacer ayuno, ADEP ofreció sus instalaciones para que se realizara la huelga de hambre que sostuvieron. Este gesto solidario fue valorado por muchos y cuestionado por otros.
pero es indudable que esa integración fue la base de una fuerza nueva y potente para luchar contra la dictadura y lograr finalmente la renuncia del coronel que gobernaba la provincia. Fue en esos años que Marina redescubre al peronismo y, como tantos, quedó inmersa en la ola del luche y vuelve. A partir de 1972, Marina Vilte ocupará cargos fundamentales en su sindicato, como presidenta o como secretaria general de ADEP. Desde su lugar buscará la unidad de todos los niveles educativos. Así resurge con fuerza FUDEJ, Frente Unido de Trabajadores de Jujuy, expresión clara de la docencia jujeña en un sindicato único con una política gremial en defensa de la educación pública. Logran dar forma a un frente estatal con acercamiento a otros sectores laborales, como la Asociación Jujeña de Empleados y Obreros Provinciales, sumándose además el Sindicato del Ingenio Ledesma. Al mismo tiempo, participa en conversaciones para crear una herramienta de lucha común a todos los trabajadores de la educación del país, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. El 11 de septiembre de 1973, mientras en Chile el presidente Allende era derrocado, en nuestro país se votaba la fundación de la CETERA en Huerta Grande, Córdoba, y Marina estaba allí. Para complejizar la situación, en abril de 1975, 10 afiliados al gremio jujeño presentan la renuncia y forman UDA Jujuy. Desde el gobierno se les retira la licencia gremial a las autoridades sindicales de ADEP y la respuesta ante semejante desconocimiento de su representatividad será un paro masivo. El patoterismo era consentido desde arriba. En septiembre del mismo año se realiza la renovación de la conducción de CETERA. Alfredo Bravo es elegido secretario general y Marina Vilte ocupa el cargo de secretaria adjunta en nombre de la FUDEJ. Son años ardientes de lucha contra lo que representaba el loperreguismo en el poder. En ese mismo año, Marina se incorpora al Frente Revolucionario 17 de octubre. Ella venía de la izquierda intelectual, pero en los años 70 había descubierto en el peronismo el continente de los trabajadores. En él reconocía su identidad política, su experiencia de lucha y ese sentimiento que consiguió comprometerla con toda el alma. Marina y el infierno. Existen dos formas de enfrentar el infierno en el que vivimos, escribía Italo Calvino. Una es aceptarlo hasta casi no verlo y hacerse parte. La otra, saber reconocer en el infierno quién y qué no son infierno, y hacerlo durar y darle espacio. En esos años, la cárcel era uno de los infiernos posibles. Solidaria en tiempos difíciles, Marina Vilte fue una visitante habitual del Buen Pastor y del penal de Gorriti. En el documental Maestros del Viento, realizado por la CETERA, cuentan acerca de su costumbre de visitar a los compañeros y compañeras presas. Los domingos era infaltable. Frutas, cigarrillos, dulces. La solidaridad hacía posible llegar siempre con los encargos. Quizá otra forma de darle espacio a lo que no es infierno fuera para ella la fuerza de las coplas, esa forma de decir la palabra del pueblo, ese canto festivo y comunitario donde la tierra parece temblar bajo los pies con ese pulso mántrico que generan las ruedas de copleros y electrizan el aire con su canto tribal. Solo hace falta una caja y buena memoria. No se trata de la voz más linda, sino del verso que llegue más hondo, como ese que dice: esta cajita que toco tiene boca y sabe hablar, solo le faltan los ojos para ponerse a llorar. Y así, en su hacer, coplas, docencia, lucha y cárceles se juntaron varias veces. Marina era una entusiasta del carnaval y solía recorrer muchos pueblos de la Quebrada, registrando y compartiendo fiestas populares. En esos años difíciles, cuando llegó el carnaval, sus amigos pensaron que ella iba a ir a Purmamarca a lanzar sus coplas. Pero Marina faltó. Prefirió quedarse en San Salvador y celebrar el desentierro del carnaval en la cárcel con los compañeros.
Así, crea ese otro carnaval al que alude la canción de Bruno Arias cuando cuenta que Marina bajó al penal de Gorriti al desenterrar el carnaval. Traía coplitas nuevas, coplas de libertad, Marina de Purmamarca, la de Huerta Grande, siembra militancia, cosecha honestidad. Las circunstancias políticas y sociales se iban poniendo cada vez más duras en el país, y el 24 de marzo de 1976, a las 5 de la mañana, las fuerzas de la represión van a buscarla a su casa junto a una de sus hermanas, a la que liberan rápidamente. A Marina la llevan al penal de Gorriti, al que tantas veces había asistido. Esa misma noche del inicio de la dictadura cívico-militar, asesinan en Tucumán al maestro Isauro Arancibia, dirigente de Cetera. Más adelante, el 26 de julio de 1976, secuestran en un café de la ciudad de Córdoba a otro miembro de la dirección de Cetera, Eduardo Requena. Y en 1977, las fuerzas represivas también entran al aula donde estaba dando clases Alfredo Bravo y se lo llevan. La cuenta final es pavorosa. Más de 600 docentes desaparecieron a manos de la dictadura militar para imponer un plan económico en beneficio de los dueños de la riqueza concentrada. Estos eran los verdaderos estrategas de la tarea represiva y colaboraban con ella activamente. Fue en 1977, en la noche del apagón, cuando 400 vecinos fueron secuestrados del Libertador General San Martín y de Calilegua, en su mayoría trabajadores de la empresa Ledesma. 40 de ellos no regresaron nunca más. La empresa Ledesma prestó sus camionetas para los traslados y se libró así de delegados cuestionadores, y hasta del propio ex intendente del Libertador General San Martín, ciudad donde se asienta el ingenio Ledesma, Dr. Luis Aredes. Coplas finales. Yo tengo una hermana que está detenida desaparecida desde el 76, que también era coplera. Hay testimonios de los compañeros de la cárcel que cuentan que cuando entró lo hizo cantando coplas y la marcha peronista, y que de nochecita ella cantaba coplas. Les daba ánimos a sus compañeros cantando coplas. A mí me lo contaron, no solo los compañeros que estaban detenidos por razones políticas. Me contó un preso común que ellos escuchaban cómo cantaba Marina en la cárcel. Cuenta su hermana, Betty Vilte. Quienes compartieron con ella la prisión recuerdan sus coplas, su solidaridad y su determinación. Al ser liberada, decide quedarse en su ciudad al frente de su sindicato, porque nada había hecho y había que dar la cara. Resuenan sus últimas palabras al salir de la cárcel. Yo no voy a claudicar, dijo. En mayo de 1976 son secuestrados Jaime Lara, vocal de ADEP, y luego Mirta Ibáñez, secretaria gremial. El cerco se iba cerrando. Marina Vilte fue secuestrada finalmente en su casa la madrugada del 31 de diciembre de ese año. Tu presencia conmigo se va y en cada amanecer miro al cielo, las estrellas. Quizá en medio de ellas yo te pueda ver. Samba para Marina. Marina Vilte, La huella. Marina vivió con pasión y lucha el tiempo que le tocó vivir. Una época plena de conflictos, pero también de enormes esperanzas. Fue por lo áspero y en ese camino secuestrada y desaparecida. Sus estrellas, las que merece, luego de tanto hacer, serán quizá las nuevas luchas que otras generaciones logren llevar adelante en defensa de la escuela pública. Su nombre no se olvida y es ahora el de varias escuelas, centros de salud de sindicatos docentes y el del Instituto de Investigaciones Educativas de la Cetera. Como afirma Jaume Martínez Bonafé, sus compañeros de Cetera quisieron que su memoria quedara en lo más alto de la historia del pueblo. Por eso, cuando fundaron una escuela para la formación de maestros, le pusieron su nombre, la Escuela Marina Vilte. Allí se va a aprender y a compartir lo aprendido, y lo que se aprende no es un saber burocrático, es un saber de deseo y de utopía. Sus hermanas Selva y Betty aseguran,
A pesar de los años, vives en nosotros, en las coplas que cantamos entre los cerros de Purmamarca y en las calles de Jujuy junto al pueblo, que hoy levanta firme tus banderas de lucha, la defensa incondicional de la dignidad de los trabajadores contra la opresión y por una sociedad justa y solidaria. Bastonera de la lucha, coplera de la verdad, al diablo represivo lo vamos a enterrar. Marina Vilte, El otro carnaval. Leí un capítulo escrito por Mariana Caballero, que es profesora y licenciada en Ciencias de la Educación y maestra de grado en escuelas públicas de Rosario, profesora de Historia Social de la Educación y Política Educativa Argentina, Didáctica y Currículum y Sociología de la Educación en el Normal 1 y en el Instituto número 28, también de Rosario. Gran compañera militante de AMSAFE, convencida de que se puede hacer una revolución en bicicleta. Soy María Sormani, profesora en Lengua, Literatura y Comunicación Social, especializada en investigación educativa, docente del Instituto Superior de Profesorado número 1 y de la Escuela de Educación Secundaria Orientada 202 de la ciudad de Casilda, miembro del equipo de formación de CETERA y del equipo de la Secretaría de Cultura de AMSAFE, y miembro también de la red de docentes que hacen investigación educativa. Gremios que nuclean específicamente a los docentes, entendiéndose por docente al Estado docente que figura en el estatuto del docente, el que supervisa, el docero, el que dirige, el que imparte. Estaremos en desventaja con los otros gremios, gremio fraterno, gremio hermano, que ha estado con nosotros en la calle, en la lucha, por los mismos objetivos, la reivindicación de la clase obrera. Maestras Argentinas, entre mandatos y transgresiones, reúne en un centenar de capítulos las trayectorias de maestras de todo el territorio nacional y de todas las épocas. El ámbito educativo pone en tensión los mandatos establecidos y las motivaciones propias de cada educadora, lo que confiere un particular dinamismo y riqueza a estas historias de vida. Algunas maestras fueron obedientes reproductoras del mandato estatal. Otras eligieron rumbos críticos, problematizaron la tarea docente, abrevaron en teorías renovadoras, bregaron por la inclusión, desarrollaron experiencias de educación no formal, cargaron sobre sus espaldas las escuelas rurales, eligieron alfabetizar en villas y en contextos de encierro, o fueron pioneras en la educación para personas con discapacidad. Muchas rechazaron el modelo patriarcal que las limitaba al hogar y el aula, ocupando nuevos espacios en el periodismo, la literatura, el arte, la universidad, el parlamento y otros. Están presentes también las maestras que lucharon por la educación pública, común, laica y gratuita, y aquellas que, asumiendo su condición de trabajadoras, impulsaron la organización sindical. Asimismo, las que soñaron con una sociedad más justa y se transformaron en militantes socialistas, anarquistas, comunistas, peronistas o radicales, así como en feministas, ecologistas y defensoras de los derechos humanos. Ya en el siglo XXI llegan por primera vez a las aulas maestras de los pueblos originarios y disidencias sexuales. Todas estas historias van tejiendo la trama de una historia desde abajo de la educación en nuestro país. Maestras Argentinas es un proyecto colectivo. A las más de 80 autoras y autores de los diferentes capítulos se suman numerosos intérpretes que a través de la narración oral hacen posible este audiolibro. Eduardo Mancini y Mariana Caballero fueron los compiladores y la edición es una producción conjunta del Centro Cultural La Toma, la Asociación Civil Inconsciente Colectivo y la Cooperativa de Pensamiento Margarito Tereré. Este material es de difusión libre.